Buenas tardes, jóvenes. ¿Pueden escucharme? Buenas tardes, ingeniero. Sí. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, vamos activando su cámara. Vamos a empezar la clase. Bien, la clase de hoy día la vamos a dedicar para despejar algunas dudas que tengan. Tengo una afección ahorita a la garganta que no me deja hablar mucho, pero me gustaría, en primera instancia, saber si comprendieron el alcance del examen. Si alguien tiene alguna duda con respecto a entender el problema, me comenta. Buenas tardes, ingeniero. Una consulta. Sí. En la parte, solo tenemos que hacer, digamos, lo que usted dijo, el primer nivel de lo que es el C4, el nivel de contexto. Solo tenemos que dibujar nada más los diagramas, o sea, que se pueda ver los diagramas y nada más, no se tiene que hacer otra funcionalidad, nada aparte, digamos, por ejemplo, dibujar alguna línea o algo para marcar, nada que ver eso, solo el diagrama. Claro, la idea es que con la herramienta que ustedes van a hacer, el usuario pueda diseñar, pues, ¿no?, el contexto del sistema utilizando lo que es C4 y a partir de eso, obviamente, construir lo que denominamos los diagramas, ¿no? Pero deben ajustarse a los lineamientos dados por C4 en cuanto a la construcción de este tipo de nivel, que es el primero. Obviamente hay funciones muy obvias, ¿no? Por ejemplo, debo permitir la edición, debo permitir guardar, descargar, recuperar, imprimir. Son funciones que son necesarias para que pueda cumplir con su propósito, pero el tema central es el hecho de que pueda el usuario diseñar el contexto de un sistema utilizando C4 a través de la elaboración de un modelo y sobre todo que esto se pueda hacerlo de manera colaborativa, es decir, la gente o los usuarios van a estar físicamente en lugares distintos, pero trabajando todos como que estuvieran en una misma pizarra, algo similar a eso. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ingeniero, ¿va a haber cuenta para que se pueda realizar el trabajo de los ingenieros? ¿Va a haber qué, dice Carlos? Sí. Se puede reanudar el trabajo, digamos, puede guardarlo y luego con la cuenta misma acceder y continuar. Es como lo expliqué ayer o el día lunes, ¿no? En teoría, va a haber un anfitrión, es decir, el usuario responsable de crear la sesión o iniciar la sesión. Una vez que él inicia la sesión, en realidad una instancia, llamémoslo así, todos los demás usuarios que se conecten se van a conectar a la sesión o a la pizarra que el anfitrión ha definido. De tal manera que el anfitrión puede hacer dos cosas, ¿no? Por un lado, crear una nueva pizarra en blanco y bueno, a partir de eso todos los jóvenes o todos los usuarios trabajan sobre eso. Luego vamos, y es de bastante suponer, que un diagrama o un diseño no se termina en un día, pues van a ocupar varios días. Entonces se supone que cuando se concluya una jornada, el mismo usuario, anfitrión, es el que se encarga de guardarlo, y lo guarda.
Posteriormente, obviamente, ya como en otro día, cuando van a continuar trabajando, él va a iniciar la sesión, va a crear la sesión nueva, pero en vez de crear una nueva pizarra, él puede aperturar, abrir la pizarra anterior y sobre eso todos continúan trabajando. Entonces, de esa manera es como se lo va a trabajar. ¿Se entiende? Ingeniero, una consulta. ¿Sí? ¿Los estereotipos lo vamos a manejar como UML o con los estereotipos de C4? Ya le decía, todo 100% en C4. Deben seguir la regla, la notación, el contenido descrito por C4. Disculpe, ingeniero, ¿puede ser escritorio o web? Ese también les había dicho que esa es una situación que les va a tocar a ustedes definirlo. Siempre tienen que pensar en dos cosas, ¿no?, fundamentales en este tipo de aplicación. La primera, que a través de la aplicación, obviamente, la gente pueda conectarse sin ningún inconveniente a través de Internet, se supone. Y la segunda, que esto debe ser lo más simple posible, ¿no? Por ejemplo, si por alguna razón el usuario se encuentra en una máquina distinta a la que típicamente usa, no tendría por qué tener problemas de iniciar su trabajo. Es decir, no debería precisar más trabajo que acceder a través de una cuenta y estar ahí. Entonces, eso nos hace pensar, digamos, en una solución tipo web. Si es una solución de escritorio, probablemente va a funcionar, pero podría tener la limitación de que hay que instalarlo y si él se cambia de máquina, tiene que volver a instalar. Entonces, a eso tienen que ustedes sopesar, pues, ¿no? Y ver qué es lo más conveniente. Pero ya les estoy comentando, es una decisión de ustedes. Llegado el momento de cuando hagan la presentación, seguramente yo les voy a preguntar algunas cuestiones y ustedes tendrán que defenderlo lo que hicieron, pues, ¿no? Ingeniero, también podemos usar herramientas para diagramar que ya estén hechas, como MXGraph o cosas así. Yo pienso que eso no es una opción, ¿no? Eso es una obligación. Porque si ustedes no usan eso, no creo que lo terminen en el tiempo que tienen, ¿no? Entonces, uno de los temas fundamentales relacionados a la materia, yo les voy a ir comentando. No, mejor ahorita, anoten los siguientes puntos, por favor, aprovechando la pregunta de Mario. Anoten qué puntos ustedes obligatoriamente deberían revisar y finalmente aplicar para un correcto implementación de la aplicación. Bueno, a ver, vamos mirando. Se supone pues que en la clase anterior les había dicho que en una siguiente clase iba a comentar esto. Voy a aprovechar la cuenta de Mario para hacerlo. Se supone que cuando nosotros en una materia como ingeniería de software vamos a desarrollar una aplicación, no lo vamos a hacer para nada pues con el propósito de querer demostrar que sabemos programar y más nada, o preocuparnos solo porque el programa funcione. Ahí es donde tenemos que aplicar cierto tipo de contenido que apunte a lo que hemos denominado la calidad, la productividad, la innovación. Entonces, pensando en ello, es que ustedes obligatoriamente deben revisar los siguientes puntos y aplicarlos al proyecto de parcelado. Y cuando hagan la documentación, por ejemplo, es más probable que estos puntos que les voy a comentar va a ir en lo que se denomina la fundamentación técnica. Vamos, primer punto. Desarrollo de software basado en componentes.
Bien, este es un tema por demás obligatorio, digamos, conocerlo y sobre todo aplicarlo, dado que dentro del enfoque que tiene el desarrollo de software basado en componentes, nos interesa de sobremanera el que comenta que vía este enfoque nosotros podemos significativamente acelerar la productividad. Y no queda ninguna duda, pues, de que eso es cierto, ¿no? Porque la idea de este enfoque es que nosotros cuando desarrollamos software no tengamos que hacerlo absolutamente todo, sino podamos aprovechar, ocupar componentes, ya sea desarrollados por nosotros mismos o por terceros. Ustedes van a encontrar en gran cantidad una infinidad de componentes de software absolutamente para todo. Normalmente los componentes tienden a tener, hay unos que vienen en formato libre o gratis, pero hay otros también que son de paga. De hecho, hay muchos desarrolladores de software empresas de software que viven de eso, ¿no? De desarrollar componentes. Los ejemplos más clásicos, no sé, son los plugins, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es un tema que obligatoriamente deben revisarlo, conocerlo, y cuando desarrollen software, siempre que tengan que desarrollar, traten de que las diferentes partes del software que han hecho al final termine tratando de representarlo lo que se pueda en forma de componentes para que yo también eso lo pueda en el futuro tener que usarlo. Entonces ahí entra con bastante claridad la pregunta de Mario. Seguramente en el software que ustedes van a hacer va a tener que haber una parte del desarrollo que va a ir orientado a la edición del diagrama, a dibujar el diagrama. Entonces, de que lo pueden hacer, claro que lo van a hacer, pero es un trabajo aparte y no valdría la pena meterse en eso porque eso es solo desarrollo. Fuera distinto que yo les diga sí o sí tienen que hacerlo ustedes. No tienen que hacerlo. Si quieren hacerlo, háganlo, no hay tampoco ningún problema. Pero aquí la sugerencia es que usen componentes ya hechos. Hay componentes muy genéricos. Por ejemplo, hace tiempo atrás había uno que se denominaba JGraph, Java, que viene con absolutamente todo lo que nosotros podríamos precisar para elaborar este tipo de diagramas, y uno lo que tiene que hacer pues es especializarlo de acuerdo a lo que uno requiere. Si encuentran otras opciones, magnífico. Entonces, para terminar con la pregunta de Mario, sí, es recomendable que sí ocupen componentes para lo que viene a ser la edición del diagrama. Ese es el punto 1. Entonces, el punto 1 decíamos desarrollo de software basado en componentes. Pongan punto 2. Punto 2, ponemos arquitectura del software. Hablar de la arquitectura, yo creo que hay muy poco que decir en términos de resaltar la importancia, dado que es un tema fundamental, mucho más ahora que cuando uno desarrolla software siempre está en la necesidad de integrarlo a otros software, otros sistemas. Y en este caso, en este examen que estamos haciendo, eso es todavía mucho más crítico todavía, la arquitectura del software.
¿Por qué? Porque, no sé, yo imagino que van a hablar de arquitecturas de tipo distribuidas, por ejemplo. ¿Sí? Habrá una parte que correrá en los navegadores o en el lado del cliente, habrá otra parte que correrá allá en el lado del servidor. Tendrán que interactuar, otra vez, no sé, usarán algo como Socket, tal vez, algo como RMI, que les va a permitir emular esto que estamos queriendo hacer, que es un tipo de desarrollo colaborativo. Entonces, la arquitectura es fundamental. Y la arquitectura no solamente a nivel de organizar el código interno, sino la arquitectura a nivel de despliegue. ¿Sí? Entonces, es otro tema que hay que trabajarlo. No pierdan de vista que cuando uno habla de arquitectura, hay un solo propósito. Entendemos que la arquitectura lo que busca es organizar, estructurar el sistema, el software, pero el propósito es uno solo. ¿Alguien sabe cuál es el propósito? Más allá de organizar y estructurar el código, el software. ¿Cuál será el propósito de la arquitectura del software? Que sea mantenible. Bien, vamos a mejorar, digamos, el término que he usado por Iber, pero está bien, esa es la idea. Lo que dice Iber está bien, pero lo vamos a plantear de esta forma, tal vez más comercial. ¿Sí? El propósito de la arquitectura es lograr que el software viva lo más largo posible. ¿Sí? Y cuando un software vive mucho tiempo, ¿cuándo ocurre una sola situación? ¿Cuál es la situación? Cuando hacer cambios en ese software, por un lado es posible y por otro lado no cuesta mucho. ¿De qué estamos hablando? De la flexibilidad. ¿De qué estamos hablando? De que el software sea escalable. ¿No? Entonces, eso es lo que busca la arquitectura. Es un tema central. Entonces, por eso es un tema que también deben ustedes colocarlo como tema central a revisar, profundizar. Sobre todo a aplicar en el desarrollo del primer examen parcial. Bien, vamos con el tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto que deben aplicar? Lo vamos a denominar ingeniería de software. Ingeniería de software asistida por computadora. Es por demás, ¿no? Claro entender que cuando hablamos de ingeniería de software asistida por computadora, estamos hablando de la herramienta favorita del ingeniero de software. ¿Alguien conoce alguna herramienta de este tipo que sea una herramienta en el ámbito de la ingeniería de software asistida por computadora? ¿Cómo se lo denomina? Normalmente se lo llama herramientas case, ¿no es? Las CASE. De eso estoy hablando. ¿Qué son las herramientas case? Eso son herramientas que facilitan el trabajo, la vida al ingeniero de software. En teoría. Para los ingenieros de software o para los desarrolladores, una herramienta case debería ser su herramienta favorita. ¿Por qué? Porque le permite acelerar su productividad. Es como que yo les pregunte esto, ¿no? A ver, supónganse por un momento que le quitamos, digamos, el AutoCAD a los ingenieros, a los diseñadores, a los ingenieros civiles. ¿Será que se ponen tristes o no les afecta su trabajo? ¿O sí será que les afecta? Sí, no, lo dejamos tristes. Les quitamos el sistema contable a los contadores. ¿Qué hacen en su vida? Como que le hubieran apagado la luz. Le quitamos
no sé, quitamos el Office a la secretaria, ¿qué haría? Y le entregamos una máquina de escribir. Ahora, quítenle las herramientas Case a los ingenieros de software. Si le quitan a ustedes las herramientas Case, ¿también se quedan en problemas o no? Para nada, ¿no es cierto? O sea, no pasa nada. Ni siquiera lo van a extrañar. Y no, debería pasar lo contrario. Así como para el ingeniero civil es útil una herramienta, un CAD, también para el ingeniero de software debería tener ese mismo nivel de utilidad una herramienta Case. Y normalmente las herramientas Case se integran perfectamente a los IDE, a los entornos de desarrollo. La mayoría de los desarrolladores a lo más que tienen es un IDE. Entonces el mundo del diseño está divorciado del mundo de la implementación. Si yo logro integrar una herramienta Case con mi entorno de desarrollo, entonces lo que estoy haciendo es tender puentes entre dos actividades que parecen distintas, pero que trabajan con un propósito que es construir y desarrollar el software. Por eso es que es importante que ustedes puedan, por un lado, revisar toda la literatura relacionada a lo que es las herramientas Case, porque ustedes van a encontrar en los libros completos y capítulos completos con ese título: Ingeniería de software asistida por computadora. Entonces, deben conocer justamente eso. Si yo les preguntara, este software que vamos a hacer, que es el primer examen parcial, ¿se podría considerar que se encuentra dentro del ámbito de las herramientas Case o no? ¿Cómo lo ven? Claro que sí. Si ustedes leen la teoría de lo que son las herramientas Case, van a encontrar que lo que estamos haciendo está dentro de esa categoría, ¿no? Porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque le vamos a entregar una herramienta al ingeniero de software que le va a permitir realizar su trabajo de manera mucho más simple, como en este caso la posibilidad de desarrollar, diseñar de forma remota, no presencial, pues, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos 3 temas fundamentales. Repito, primer punto, el desarrollo de software basado en componentes como una estrategia para no hacer todo desde cero. Segundo, la arquitectura del software, porque estamos hablando de un software muy particular. No es normal ver este tipo de software, ¿no? De que interactúen de la manera como queremos. Es un clásico software que trabaja con una comunicación de datos online plena. Seguramente vamos a tener que pensar en formas de conectarnos para posibilitar esto que acabo de comentar. Y finalmente, la ingeniería de software asistida por computadora es justamente el área, el ámbito donde va aplicado nuestra herramienta. Luego, otro tema que sí o sí deben revisar y aplicar, anoten, sería el número 4. El punto 4 viene a ser Scrum, ¿no? Scrum es algo que también, yo estoy seguro que lo conocen, lo saben muy bien. Pero es bueno poderlo, volverlo a revisar y aplicarlo de manera correcta. Y cuando hablen o usen Scrum, también no solamente se limiten a la teoría, sino van a encontrar
asociadas herramientas que les permite hacer un trabajo mucho más apropiado a la época en cuanto a la gestión de marcos de trabajos basados en Scrum. Ese entonces viene a ser nuestro cuarto punto. Vamos con el quinto. El quinto es lo obvio, ¿no? C4. C4 es un tema que también debe revisarlo y debe aplicar en el desarrollo del proyecto. Es decir, ustedes van a utilizar como marco de trabajo a C4, perdón, a Scrum, y como lenguaje para la elaboración de los modelos van a usar obviamente C4. Entonces, eso, digamos, son los mínimamente los temas que van a revisar, van a aplicar en el desarrollo del primer examen parcial. ¿Listo? ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, puede ser que en el examen, cuando estén presentando el primer examen parcial, yo no solamente les pida que me muestren el software o que me cambien el código, sino también les puedo hacer preguntas de algunos de estos temas, ya sea del enfoque de desarrollo basado en componentes, de Scrum, de C4. O sea, todos esos puntos son parte del contenido del examen a nivel de fundamentación. ¿Alguna pregunta más? Nada, no está por ahí, don Pepe Peña. ¿Qué dice? ¿Está todo claro? No hay, ¿no? Pensé verlo por ahí, pero creo que no está. Bien. Para terminar esta parte, como le decía, vamos a cerrar un poco la clase. Voy a cerrar explicándole la forma de evaluación, ¿ok? Para que lo tengan claro también y no diga que les avisé el último día, porque eso nunca hago. Ya hemos fijado una fecha, por ejemplo, con ustedes, que es el 30, ¿no? Que van a hacer la presentación. El 30, como fecha máxima. Ustedes van a subir la documentación del proyecto en la plataforma. Seguramente yo voy a crear toda una actividad para eso. En el examen en síntesis va a tener 4 niveles, 4 pasos. No cumplir con uno de esos niveles, obviamente, es pues, no cumplir con el examen, ¿no? Primer paso, primer nivel. Como los juegos, pues, ¿no? Así por nivel. Primer nivel, la documentación. Debe estar publicada de acuerdo al contenido, al formato que definamos. Esa documentación va a tener 3 partes. La primera parte la vamos a llamar fundamentación teórica. Esa fundamentación teórica va a tener mínimamente los
5 puntos que les comenté hace ratito. Por lo menos eso. La segunda parte del documento va a ser el registro del proceso de software aplicado. Es decir, ahí ustedes deberán mostrar los resultados de haber desarrollado el primer examen parcial usando 2 elementos bien claros. Scrum en un 100% como marco de trabajo. Y C4 de manera plena, no es que van a presentar el nivel 1 nada más de su parcial, ¿no? El nivel 1 es para la aplicación. Pero para desarrollar el software, el primer examen parcial deben hacer pues el C4 implementado completamente. En síntesis, la segunda parte del documento que van a subir debe estar el registro de haber aplicado 100% en su totalidad Scrum, por un lado, y también el registro de haber aplicado el 100% de C4. Esa es la segunda parte, digamos, del documento. La tercera parte del documento van a elaborar una especie de mini manual, como una especie de manual, digamos, de usuario, ¿no? De su aplicación. Desde cómo crear una sesión, cómo iniciar, mostrar tal vez las capturas de pantalla, en fin. Entonces, luego obviamente hay puntos complementarios, pues no, bibliografía, anexos, eso es bastante obvio que tienen que tener un índice, carátula, pie de página, obvio que tienen que tener pues todo eso, ¿no? Pero las 3 partes centrales son eso: fundamentación teórica, registro del proceso de software y algo similar a lo que es un manual de usuario. Y nada más, ese es el primer punto. Alumno que no publique hasta las 3:15 del día que hemos definido, simplemente no entra al examen. Pues. Esa es su carta de entrada. Entonces, bueno, ese es el primer nivel. Los que cumplían el primer nivel pasan al segundo nivel. Vamos al segundo nivel. ¿Qué van a hacer en el segundo nivel? En el segundo nivel lo que van a hacer es defender, presentar y defender el software 100% en estado de producto, es decir, terminado. Una versión operativa, anoten letras grandes, versión operativa. Ahora, ese día que lo presenten, seguramente tendrán que ocupar, pues, la nube, porque nada lo que van a presentar va a ser en un formato localhost. Por ejemplo, hace rato, a mí me pueden enviar el enlace, una cuenta para que yo pueda asociarme y ser parte del grupo de ingenieros que en teoría va a ocupar para diseñar un diagrama y ver, ¿no? Y yo debo conectarme sin ningún problema.
Entonces, tiene que estar. Ese es el segundo nivel. El software, estado de producto, una versión operativa, terminado, funcionado, desplegado allá, donde tiene que estar. Si no hay eso, bueno, ahí nomás se acabó, pues. Y los que pasan, vamos al tercer nivel. En el tercer nivel consiste en lo siguiente. El tercer nivel viene a ser la demostración de la concordancia. No tengo esa palabrita, concordancia, entre lo documentado y lo implementado. Es decir, lo que está en los modelos debe estar en el software y viceversa, lo que está en el software debe estar en los modelos, así como plantea el trabajo de ingeniería de software. Seguramente ese rato me van a mostrar sus herramientas case que han ocupado, su infraestructura de desarrollo que han ocupado. Y vamos a poder examinar cuál es el nivel de madurez que ustedes tienen al momento de montar una infraestructura que les permita desarrollar software de tal forma que ocurra eso, ¿no? Lo que hago, lo que está en los modelos está en el software, en el código en todo caso, y viceversa. El punto 4, el último, tiene que ver con la demostración de la autoría del software. Es decir, ustedes van a ser, llamémoslo así, evaluados para demostrar que evidentemente el software que están presentando es hecho por ustedes, pues, y no están presentando producto hecho por otro, digamos. Porque a veces puede pasar. Y como hay, pues hay diversas formas de hacerlo eso, ¿no? Desde preguntar determinadas partes del código, pedirles que explicaciones, por ejemplo, decirle a ver si elimino esta línea de código, ¿qué va a pasar? Y si pasa lo que han dicho, pues está bien. De repente alguna agregación o modificación que sea conveniente en el momento también puede pasar. Ese es el examen. Son los 4 pasos. Bueno, ¿tienen preguntas? Bien, jóvenes, les voy a dejar acá. Veámonos el día viernes. Tienen mucho trabajo. Pero pronto tienen 2 actividades con la materia que están corriendo ambas, ¿no? Por un lado, este primer examen parcial, que lo están trabajando de manera individual. Y por otro lado, el proyecto de la materia, que se supone que también lo están trabajando. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.